En la penumbra de una noche cerrada, la finca se extendía como un vasto silencio de pasto alto y árboles inmóviles. Las tablas desgastadas de las construcciones crujían con el viento, mientras grillos y sombras vestían el paisaje con una quietud casi sobrenatural. Allí habitaban tres presencias fundamentales: Amelia, viuda reciente que mantenía con esfuerzo el legado de su esposo; Enrique, su hijo, marcado por una adicción que lo devoraba; y Medianoche, el toro negro que el difunto patriarca legó a su familia como símbolo de fortaleza y memoria. La atmósfera, otrora tranquila, se había cargado de una tensión latente que presagiaba el derrumbe de cualquier atisbo de normalidad. La primera agresión irrumpió como un relámpago en esa calma aparente. Una bofetada estalló en el rostro de Amelia con la violencia característica de alguien consumido por el dolor interno. Su cuerpo tambaleó y su espalda golpeó la pared de la cocina antes de ceder al suelo. El sonido seco de la agresión se mezcló con el resoplido irritado del toro en el corral. Ante el rostro ensangrentado de su madre, Enrique murmuró preguntas acusatorias. ¿Me escondes algo, mamá? ¿Tienes dinero aquí? El vaso que sostenía cayó al suelo, estallando en 1000 fragmentos de cristal. Amelia, con la voz quebrada, intentó persuadirlo de que no tenía nada. Sus fuerzas fallaron y su cansancio acumulado la derrotó antes de lograr ponerse en pie. La figura de Enrique se dibujaba en la penumbra con rasgos de demencia. Sudor perlaba su frente, los ojos inyectados de furia, las manos temblorosas como si algo vivo y hostil le carcomiera la carne. Concentrado en su búsqueda de fondos, golpeó la pared con tanta furia que sangre y astillas salieron disparadas, sin que él lo sintiera. Acusó a Amelia de despilfarrar recursos en ese animal inútil, mientras apoyaba su argumento en la compra de alimento para el toro. Afuera, Medianoche levantó la cabeza, sus ojos grandes y oscuros teñidos de una intensidad casi humana que parecía contemplar la casa con conocimiento. El silencio reinante, roto por cada grito y cada objeto estrellado, adquirió un tono opresivo. Enrique destrozaba armarios, arrojaba ropa, volcaba cómodas. Con cada acción violenta, sus acusaciones se tornaban más feroces. «Me escondes el dinero. Tú solo piensas en ese toro». Amelia, herida y desorientada, presionaba un pañuelo contra la nariz sangrante, esforzándose por mantener la lucidez. Negó con voz débil cualquier reserva oculta, describió el patrimonio familiar limitado a la casa y al campo. Sin embargo, las insinuaciones de Enrique crecían en brutalidad. En un momento de tensa calma, Medianoche emitió un bramido ronco y profundo que resonó en la finca vacía. El sonido detuvo a Enrique por un instante. Clavó la mirada en la ventana y soltó un insulto al animal. A continuación, el joven encontró un cuchillo de mango largo en un cajón y lo extrajo con gesto decidido. La respiración de Enrique coincidía ahora con la aceleración de sus latidos. Apuntó el filo hacia Amelia, quien intentó ponerse en pie usando el fregadero como apoyo. El miedo y la desesperación se reflejaban en sus ojos, mientras el hijo la increpaba con voz cavernosa. Fue entonces cuando Medianoche abandonó el corral y se adentró en la cocina. Cada paso suyo resonó con autoridad. No entró como un toro cualquiera, sino como un interventor implacable. Embistió a Enrique con la fuerza de sus cuernos, lanzándolo contra la pared hasta que las tablas crujieron bajo el impacto. A pesar de que el joven logró aferrarse al cuchillo y herir al animal en el lomo, Medianoche no retrocedió. Repitió la embestida, esta vez con más violencia, desplazando a Enrique hacia el sofá y arrojándolo al suelo. Amelia, desde el umbral, presenció la escena con el corazón oprimido. La sala se encontraba cubierta de astillas, sangre y el hedor a madera vieja mezclada con sudor y polvo. El toro, aún manchado de sangre, se detuvo frente a ella, en posición de guardián. La anciana se arrodilló junto a la pared, exhausta, y dejó escuchar un susurro. «Tú siempre comprendiste mejor que cualquiera». En ese instante, el vínculo entre mujer y bestia se reveló como un lazo forjado en dolor y lealtad mutua. Con un esfuerzo supremo, Amelia halló la fuerza para arrastrarse hasta un viejo teléfono de disco colgado en la pared. Marcó el número de la comisaría, consciente de cada segundo que pasaba.
La voz al otro lado respondió con calma. «Policía, ¿cuál es su emergencia?» Con voz ronca, Amelia describió la agresión y solicitó auxilio urgente. Tras colgar, se apoyó sobre la pared, sin atreverse a moverse, mientras escuchaba los últimos gemidos de Enrique. El joven, pese a estar herido, se movía con determinación hacia un armario donde su padre guardaba una escopeta de avancarga. Comprendiendo el inminente peligro, Amelia se lanzó contra la puerta de la pieza y arrebató el arma con manos temblorosas. Cayó de espaldas, pero sostuvo la escopeta firme, apuntando a su hijo con mirada decidida. Enrique avanzó, marcado por el odio y el desconcierto. «¿Vas a dispararme, mamá?» Ella respondió con voz cargada de tristeza. «Tú me mataste por dentro hace mucho tiempo, Enrique». El toro, Medianoche, empujó al joven con el morro, apartándolo un poco, como protegiendo a Amelia. Sus cuernos se alzaron amenazantes, advirtiendo a Enrique de que no ignorara la presencia de aquel ser, que pese a ser animal, demostraba más humanidad que su propio descendiente. Enrique vaciló, cayó de rodillas, dejó caer el cuchillo y aceptó su derrota tácita. Los primeros destellos de las patrullas policiales cortaron el aire de la madrugada. Sirenas lejanamente resonantes anunciaron la llegada de la ley. Cuando los agentes irrumpieron en la casa, encontraron un escenario de pesadilla. Vidrios rotos, puertas forzadas, muebles destrozados y un rastro de sangre en el suelo. Enrique, ensangrentado y de rodillas en el centro de la sala, alzó la mirada con vacío absoluto. Amelia, exhausta y sangrante, seguía empuñando la escopeta, mientras Medianoche permanecía erguido junto a la pared, como un centinela inquebrantable. El oficial a cargo ordenó a Amelia que bajara el arma. Con un gesto vacilante, la viuda devolvió la escopeta al suelo y se dejó caer en sus rodillas, sollozando sin consuelo. Enrique fue esposado en silencio. No profirió protestas ni lamentos, sino que dirigió una última mirada al toro, esos ojos negros que parecían haber grabado su rostro para siempre. La patrulla se perdió por el camino de tierra, llevándose consigo al joven y a Elena, que quedó sola frente al recuerdo del horror. En la soledad del porche, Amelia se sentó con el cuerpo agotado. Medianoche se acercó sin rencor y se recostó a su lado, brindándole consuelo con su presencia tranquila. Ella posó una mano temblorosa sobre el lomo ensangrentado del animal, cuyos músculos, aún heridos, emanaban calor de vida. Por primera vez en años, una tenue sonrisa asomó en el rostro de la viuda. «Tú siempre supiste cuidarme, incluso cuando creí estar sola». Con paso lento, Amelia condujo a Medianoche al granero, encendió un farol, limpió sus heridas y aplicó alcohol con un cuidado reverente. Aquella ceremonia silenciosa reforzó el vínculo entre ambos, un lazo forjado en sangre y sufrimiento, pero también en lealtad y sanación mutua. La noche, que pudo haber sido escenario de la tragedia final, se convirtió en testigo del renacimiento de dos almas heridas que encontraron fuerza en la compañía recíproca. Este relato subraya la crudeza de la violencia familiar y al mismo tiempo demuestra cómo un vínculo insospechado, el que se establece con un animal leal, puede convertirse en factor decisivo para la supervivencia. El toro Medianoche, legado de un esposo ausente, actuó como protector en el momento más oscuro, recordándonos que los lazos afectivos trascienden la especie y pueden rescatar a quienes están al borde del abismo. La intervención de Medianoche saca a la luz también la fragilidad de las instituciones rurales ante episodios de violencia íntima, sugiriendo la necesidad de reforzar la seguridad y la asistencia en comunidades aisladas. En última instancia, esta historia nos recuerda que, incluso en el lugar más remoto, la presencia inesperada de un tercero compasivo puede alterar el curso de los acontecimientos. Amelia y Medianoche emergen de la tragedia como símbolos de resistencia. La madre que encontró valor para defenderse y el animal que, con su fuerza, encarnó la justicia más allá de la razón humana. Su experiencia invita a reflexionar sobre el poder de la lealtad y la solidaridad en las situaciones más extremas, así como sobre la importancia de proteger a las víctimas de la violencia en cualquier entorno.